Hay momentos especiales que requieren invitados especiales. Y más que invitados especiales, una persona que siempre hemos querido aquí tener oficialmente, pero él es muy caro. Y Metrópoli, al cabo de 20 años, David, no ha producido beneficios. Señor, una noticia que independientemente que usted sea creyente o no sea creyente, sea católico o no lo sea, cuando la escuchamos, y a mí me tocó en medio del trabajo, yo sé que tú lo asumes de manera distinta, pero primero yo pensé que no era cierto, cuando Germeno Forastieri lo informó, después lo buscamos en El País, y en efecto, algo que pensamos que nunca iba a ocurrir, el Papa renunció. No se dice abdicar en términos, No, eso renunció. es para reyes, renunció. Entonces, ¿cuál es el significado, la magnitud? ¿Qué hacen los expertos como tú en estos menesteres cuando tenemos el privilegio de estar vivos y compartir el momento histórico que ocurre esto? Adelante, David, de nuevo bienvenido, y sabes que siempre te acogemos con los brazos abiertos. Y tenemos un taller contigo hoy, Ratzinger, la renuncia y el destino del catolicismo. Imagínate, tuvo que renunciar el Papa Para para tú yo venir. exactamente, dentro de 500 años te tendremos Me otra vez por imagino aquí. que sí, no. Muchas gracias, Carmen. Me siento en casa y tú lo sabes muy bien y muy feliz de compartir. Incluso agradezco que se haya modificado un poco el horario de grabación para poder llegar a tiempo. Pues indudablemente hoy la noticia fundamental, y creo que es la noticia más importante a nivel mundial del siglo XXI que va corriendo, no nos atrevamos a decir más de ahí hasta el momento, es la renuncia de Benedicto XVI, el obispo, el cardenal Ratzinger, que renunció formalmente, incluso fue una sorpresa hasta para sus más allegados, con una carta que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 párrafos, donde planteaba, siguiendo lo que establece el derecho canónico, su decisión libre, porque eso lo establece como requisito, para renunciar a la posición de Papa, es decir, para renunciar a la Santa Sede como cabeza de la Iglesia Católica Romana. Cuando tú dices decisión libre, es que podría haber una combinación a la renuncia. El problema hay que entenderlo en lo que es la eclesiología, es decir, la parte que estudia lo que es la Iglesia Católica Romana, todas las iglesias, pero en este caso la Iglesia Católica Romana, y por supuesto entender también la legislación. En el caso del sumo pontífice, del Papa, dentro de la estructura de la Iglesia es plenamente soberano. Él no tiene nadie por encima, bueno, Dios me imagino, pero él no tiene a nadie por encima Por de eso él. el sumo pontífice. El sumo pontífice no tiene incluso que renunciarle a nadie. Su renuncia no es renunciarle a fulano o a mengano, no es presentarle la renuncia a alguien, es simplemente proclamar que él decidió renunciar. Entonces eso es importante entenderlo, porque de repente algunas personas pueden considerar como que una anomalía, y no es ninguna anomalía. No hay ni siquiera que apoyarse en la historia donde otros papas han hecho eso, en diferentes momentos, el último fue hace unos 600 años, sino en el hecho de que el mismo Código de Derecho Canónico le da a él la facultad, le da la facultad al que ocupa en este momento, en cualquier momento, la sede de San Pedro, de tomar la decisión de renunciar. Está siendo un analista absolutamente diplomático de este asunto. Vamos a ir poco a poco provocándote para hurgar y saber más cosas. No es un secreto que la designación de Ratzinger como papa tuvo sus inconvenientes. Se hablaba de un pasado que tenía que ver con asuntos políticos. Después de todo eso, llega el Papa, y lo que pasa es que tuvo que competir con el carisma del papado anterior. Y ya ahí tenía una diferencia y debía establecer un estilo propio. ¿Tú crees que él logró establecer ese estilo para la Grey? Mira, vamos a verlo, ya que tú me lo planteas en perspectiva, déjame ponerte la perspectiva. 2 o 3 cosas importantes de conocer del cardenal Ratzinger. Lo primero, no es cierto que él haya sido un militante nazi a la manera como se le puede plantear del filósofo Martin Heidegger. Cuando Martin Heidegger aceptó la posición en la universidad de rector de una universidad alemana en el régimen nazi y de confesar públicamente su respaldo
al régimen nazi, ya era un adulto pleno, que asumía, con buena formación académica, asumía lo que entendía que era el proyecto necesario para el pueblo alemán. Era como Heidegger lo entendió. El cardenal Ratzinger era un joven que en medio de la avanzada del ejército de la Unión Soviética sobre Alemania, ya derrotado, son reclutados los jóvenes, todos los que están en las ciudades alemanas, para defender lo mejor que pudieran el territorio alemán. Entonces no estamos hablando de un adulto que asume un compromiso partidario ni ideológico, estamos hablando de un joven que es reclutado como todos los que estaban ahí en medio de la guerra, porque ya no era agredir a otra zona, sino defender lo que quedaba. Recuérdense que hay dos momentos en la Segunda Guerra Mundial, el momento de expansión de Alemania, pero después, a partir de la acción de la Unión Soviética de comenzar a hacer retirarse al ejército nazi, y al mismo tiempo el día D, donde las tropas aliadas intervienen por el norte de Francia, comienza a acercarse, y por supuesto por el sur de Italia, comienza a acercarse la Alemania nazi hasta que la guerra fue en su territorio. Y es en ese contexto que Ratzinger participa como parte de los reclutados. Todos los jóvenes fueron reclutados para defender ya la guerra en su propio territorio. Yo creo que eso hay que tenerlo bien claro, porque pretender a partir de ahí elaborar una visión de un militante nazi no tiene ni pies ni cabeza históricamente. Segundo, el cardenal Ratzinger, su primera postura en términos teológicos es muy liberal. Él participa de lo que fue el Concilio Vaticano II y hace aportes en el sentido de mayor apertura. Incluso hablaba hoy con un sacerdote y él me decía que el concepto de pueblo de Dios, que ha jugado un papel importante incluso en la teología de la liberación, fue acuñada por él. Le adjudicaban que él fue el acuñador de ese concepto en el contexto del Concilio Vaticano II en los años 60. Amigo de Hans Küng, muy conocido también. Ahora, por múltiples motivos de su biografía, en la medida en que se siguió desarrollando como teólogo, como sacerdote, se fue tornando más conservador, y en la última etapa, antes de llegar a ser papa, pues fue llamado por el Papa Juan Pablo II y se ocupó de la congregación de la doctrina, de la fe, la parte, digamos, que vela por el tema de la ortodoxia. Y ahí entonces cuando él salta a la palestra pública como el gran perseguidor, de alguna manera perseguidor en el sentido ideológico, de todas las desviaciones que entendían estaba ocurriendo en teólogos, en escritos, en libros, y ahí los famosos documentos donde él, como encargado de esa congregación, cuestiona la teología de la liberación. Hay que entender esa biografía. Ahora, yo no te puedo decir claramente si él deseaba o no ser papa. Hay muchos testimonios que dicen que no era su plan, pero al mismo tiempo estaba claro que él junto con Juan Pablo II formaba una mutual de mutuo apoyo, donde indudablemente él era el que poseía la luz intelectual. Juan Pablo II era muy inteligente, pero indudablemente Benedicto XVI, o sea, Ratzinger era mucho más inteligente, pero indudablemente Juan Pablo II, como tú decías, tenía el carisma, el don de gente. Yo pienso que la elección de Benedicto XVI fue una fórmula de los cardenales de ese entonces, del cónclave, para cerrar el periodo abierto por Juan Pablo II, cerrarlo, incluso cerrarlo de problemas que se veían venir, comenzando el tema de la pederastría, que recuerda que desde el inicio él lo asumió y lo persiguió. Eso no se le puede negar a él. Entonces, en ese sentido, yo pienso de que él es una continuación en cuanto al periodo de Juan Pablo II, una continuación a su manera de ser para cerrar ese periodo. Quizás en este momento, ante la renuncia de él, sí se pueda dar un cambio, no sé en qué dirección, pero puede ocurrir un cambio profundo desde lo que fue la elección de Juan Pablo II, que recordemos fue en el 78. Mira, y a propósito de los renglones torcidos o derechos de Dios y la casualidad y el azar como categoría, el periódico Diario Libre había anunciado una entrevista con el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y apareció el día de la renuncia del Papa y le preguntaba el entrevistador si pensaba que el Papa podía visitarnos. Y el